Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Nuevamente le damos la bienvenida a esta transmisión en el cual la palabra de Dios debe ser predicada y queremos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta tarde vamos a leer el Salmo 150 y vamos a leerlo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Y así, obedeciendo a este mandato que está en el Salmo 150 de alabar al Señor en su casa, hoy no lo podemos hacer en su casa, pero hoy somos nosotros la casa de Dios. Y vamos a utilizar instrumentos. Hoy no estamos nada más Miguel Hernández y yo, sino nos acompaña mi hermano Carlos Hernández y mi hermano Eric Hernández para alabar el nombre de nuestro Señor. Como dice este Salmo, utilicemos todo lo que tengamos a la mano, pero sobre todo nuestro corazón. Y antes de iniciar con las alabanzas, aleluya, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos unja de su presencia, de su amor y de su gracia. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permites volver a estar en comunión contigo, y no solamente 2 o 3, hoy estamos más de 3, Señor. Estamos en casa, Señor, pero Dios, queremos alabarte desde aquí y transmitir, Señor, tu mensaje, Señor. En esta tarde, toma la vida de mi hermano Carlos Huerta, Señor, que va a traer tu palabra, Señor, palabra tuya, palabra de bendición, Dios. Y toma nuestras vidas, porque hoy queremos alabarte, los que estamos aquí, Señor, y que cada uno, Señor, de nosotros podamos poner nuestro corazón en cada alabanza y poder impregnar a nuestros hermanos que están oyendo esta transmisión del gozo que produce Jesucristo en aquellos que ha alabado, que ha redimido, en aquellos, Señor, en los cuales ha manifestado gracia y sigue manifestando misericordia día a día, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que rompas cadenas, Señor, y que traigas libertad a los cautivos, Señor, y que en esta tarde nos gocemos, Dios, aleluya, para gloria tuya, en medio de tu palabra, en medio, Señor, de estas alabanzas, y siempre guiados por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Muchísimas gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a entonar esta alabanza que dice: este Cristo que se adora aquí. Gloria a Dios.
con poder, con poder, con poder. Sí, Señor, aleluya. Que viva nuestro Cristo, que viva nuestro Rey. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Señor, la gloria es tuya, mi Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Y así, alabando al Señor, exaltando su nombre, vamos a seguir haciendo la aleluya de todo corazón. Y vamos a entonar esta alabanza que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Señor, te alabamos, Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y
Eso dice su palabra, que si tuviéramos fe con un pequeño grano de mostaza, toda esa montaña de problemas, de dificultades, se moverían y serían echados a la mar, con solo nosotros creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él trae gozo, paz, aleluya, y plenitud a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a entonar una última alabanza para así ya estar entrando la palabra del Señor en Mateo. Gloria a Dios. Y vamos a entonar esta alabanza que dice: el Maestro de Galilea. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en este viernes. Y bueno, vamos a la palabra del Señor y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 5 al verso 12, y dice la palabra del Señor Jesús en su santo nombre. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar, hermanos, para que esta palabra traiga bendición a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Mira, hemos entrado en reverencia a tu presencia, Señor, con estas alabanzas que mis hermanos han entonado.
para exaltar y engrandecer tu santo nombre. Gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de otro día más. Ayúdanos, Señor, y habla nuestra vida en esta hora, Señor. Unge mis labios, Señor, para que este consejo de tu palabra, Señor, sea transmitido como tú lo quieres, Señor. Limpia mi mente, mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Habla, Señor, a nuestras vidas, porque esta palabra tuya, que es fiel, es verdadera, cumpla el propósito en cada uno de los que vamos a escuchar. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado, quien es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y bueno, hermanos, recordemos la vez pasada que Jesús hablaba acerca de un grupo de hombres, fariseos y saduceos, y el cual pedían ellos señales, porque ellos no habían podido discernir o entender que las señales se estaban cumpliendo con la venida de Jesús. Y por no haber entendido las señales, hubo condenación a sus vidas. Y en esta parte, el Señor va a explicar que el engaño viene principalmente desde adentro. El engaño no viene del mundo, hermano. El engaño viene de hombres que pertenecen a la iglesia del Señor. Como dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ya que sus hechos hablan de que no eran de Jesús. Y es una manera, hermano, de enseñar a Jesús. Pero hay unas palabras que pienso que tenemos que considerar y poner mucha atención y tratar de entender ese consejo que tiene el Señor. Y ese se encuentra en el verso 6, que Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto es, dice el verso 11, que él se refería a la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces, él dice dos palabras muy importantes que debemos de considerar, hermano. Dice: mirad y guardaos. Son dos ordenanzas que tenemos, dos mandamientos por parte del Señor. Y fíjate, en Lucas capítulo 12, verso 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ese es el mejor disfraz del hombre, hermano, la hipocresía. Un hombre que aparenta santidad, un hombre que aparenta ser cristiano, pero sus pensamientos no son conforme a la palabra del Señor. Sus intenciones son malas y perversas. Y el hombre causa más daño, hermano, de esa manera. Entonces, para que nosotros, la iglesia del Señor, no caiga en desobediencia, debemos de observar esta ordenanza. Y mira, la palabra mirar aquí en el verso 6 es una palabra griega, jorao, que significa discernir claramente, ver, observar cuidadosamente. Entonces, tenemos que poner mucha atención, hermano, a lo que nos enseñan, a lo que escuchamos. Por eso nosotros siempre hablamos a la iglesia del Señor y le decimos que todo lo que escuche, que todo lo que hablamos,
realmente tiene que ser puesto a prueba con la palabra del Señor, porque somos hombres falibles, cometemos errores y a veces fallamos, hermano. Entonces es una ordenanza por parte de Jesús que nosotros, como cristianos verdaderos, debemos de discernir, observar cuidadosamente lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando en la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero aquí dice que todo debe de ser examinado, y esta palabra examinar, hermano, se refiere, no sé si has visto películas o el programa del precio de la historia, cuando tiene que llamar a personas expertas. En el caso de una pintura, vienen personas expertas y empiezan a examinar cuidadosamente esa pintura para ver si es verdadera o es falsa. Entonces Pablo usa esa palabra examinar para decir que todo lo que nosotros escuchemos de la palabra del Señor, tenemos que tener sumo cuidado, tenemos que discernir, tenemos que comprobar, tenemos que examinar. Y eso no es opcional, hermano, es un mandato, es una ordenanza para no ser engañados. Y mire, muchas de las veces, como te venía diciendo, se causa más daño al rebaño del Señor los que están desde adentro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mensajes diciendo obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos? Y ciertamente la palabra así lo dice, hermano. Pero el escritor del libro de los Hebreos dice, en Hebreos capítulo 13, en el verso 7 dice: ciertamente ustedes deben de sujetarse a vuestros pastores y deben de obedecerlos. Pero da una consideración importante que tenemos que tener antes de someternos y sujetarnos. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Son los encargados, hermano, de compartir el alimento espiritual a la iglesia. En ellos recae la responsabilidad, hermano. Dice: pero considerad, y esta palabra significa mirar detenidamente. ¿Qué debo de mirar detenidamente? Dice: cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta palabra significa comportamiento o manera de vivir, e imitad su fe. Entonces, el consejo de este pasaje es que debemos, de los que comparten con nosotros el alimento espiritual, hermano, debemos de poner mucha atención y principalmente en su manera de vivir. Como dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Así es que tenemos que realmente discernir lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos alimentando, hermano. Es responsabilidad del cristiano entender que debemos de examinar, comprobar y discernir la palabra del Señor que está siendo dada por nuestros pastores. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Entonces Juan nos dice que todo se debe de probar para saber si es de Dios el mensaje que estamos recibiendo, porque han salido muchos falsos maestros, falsos profetas que nos quieren, y ese engaño nos va a conducir a una muerte espiritual, hermano. Y fíjate que esta palabra es interesante. Probar. Esta palabra probar significa, se tenía que saber si una moneda era realmente original. Era una comprobación si era auténtica la moneda. Entonces lo que hacían primeramente era observarla detenidamente y de ahí la botaban al suelo y tenía que tener un sonido muy especial. Entonces Juan dice que tenemos que poner mucha atención, así como los hombres que evaluaban las monedas, de la misma manera nosotros tenemos que evaluar si la palabra que estamos recibiendo, estamos escuchando, proviene de las Escrituras. Y mira, hermano, estos engaños, estas señales que faltan por venir, hermano, no creas que es personas inexpertas, son personas inteligentes. Es un engaño tan bien estructurado que dice la Escritura que si fuese posible, aún los escogidos de Dios también serían engañados. Porque el engaño, hermano, viene de tal manera que quiere destruir al pueblo de Dios. Si recuerdas, en Mateo capítulo 27, del verso 62 en adelante, cuando los fariseos, los sacerdotes, se reunieron con Pilato y le dijeron: nos acordamos que este mentiroso dijo que al tercer día resucitaría. Entonces ellos pidieron guardias para que vigilaran la tumba, y le dijo Pilato: aquí están, llévenselo. Vamos a ir a la palabra y dice: capítulo 28, dice que estos guardias, apareció un ángel del cielo y removió la piedra, y estos guardias que habían puesto los sacerdotes, los fariseos, dice el verso 4, que tuvieron miedo y temblaron y quedaron como muertos, asombrados de que un ser celestial había descendido y había removido la piedra. Ellos presenciaron una señal poderosa del cielo. Entonces, en el verso 11 del capítulo 28, ellos dicen que van y les cuentan a los sacerdotes, a los fariseos, y les dicen todo lo que ellos habían visto. Pero fíjese, las mentes que están detrás de todo este engaño, hermano, les aconsejaron primeramente dándoles mucho dinero. Dice el verso 12: reunidos con los ancianos y con el consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Para que dijeran una mentira. Y le dijeron: ustedes van a decir que vinieron sus discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo y se lo llevaron.
Y dice el verso 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, esta mentira, hermano, que orquestaron estos hombres, era para engañar que Jesús no había resucitado. Pero como sabemos, Jesús resucitó, hermano. Así es que es la manera el cual hombres van a dar señales falsas, hermano, porque quieren hacer caer al pueblo del Señor. Por eso Jesús dice y le dice a sus discípulos que deben de observar detenidamente, deben de discernir todo lo que escuchen, todas las enseñanzas que se diga que proviene por parte de Dios, tiene que ser puesta a prueba, hermano, para no ser engañados, porque la iglesia hoy en día esperamos señales ciertamente que faltan por venir, hermano. Entonces el primer mandamiento que nos da este texto es mirar. Y el segundo mandamiento es guardaos. Y fíjate que esta palabra guardaos viene de la palabra griega proseco, que significa aferrarse o mantenerse en la verdad en contra de aquello. Necesitamos, hermanos, después de que hayamos considerado, observado, haber discernido, ahora tenemos que mantenernos en la verdad de la palabra del Señor, aún a costa de nuestra vida. Y eso es importante, hermano, porque si recuerdas cuando Pedro tuvo esa prueba en su vida, él se tenía que mantener firme en la verdad de la palabra, pero por miedo, por temor, hermano, él no superó esa prueba. En Mateo capítulo 26, del verso 69 al 74, recordamos que Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesús. En el verso 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y bueno, sabemos que 3 veces lo niega. Y en el verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro no se mantuvo firme del consejo de Jesús que le había dicho: Pedro, tienes que mantenerte en la verdad de la palabra aún a costa de la vida, porque no va a ser nada fácil, hermano. No va a ser nada fácil, porque la iglesia pasará también tribulación, de tal manera que tenemos que mantenernos firmes en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios, a costa de nuestra vida. Porque en ese tiempo de gran tribulación, en Mateo capítulo 24, verso 9, dice que a muchos van a ser entregados a esa tribulación, y a muchos matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque viene un engaño, hermano. Según Mateo capítulo 24, cuando los discípulos estaban sentados con Jesús en el huerto, Jesús les dijo: estas señales van a venir, y estas señales tienen que ustedes estar apercibidos. Entonces, una de ellas va a ser que en aquel tiempo muchos vendrán y nos quieren hacer creer,
como dice Mateo 24, nos van a decir, ahí está Jesús, Él es Jesús, mira, hace milagros, hace señales, hace prodigios, mas nosotros nos mantendremos en la verdad y diremos ciertamente Él no es. No es, porque la venida de Jesús, su segunda venida, será gloriosa y aparecerá en el cielo, de tal manera que va a ser algo sumamente espectacular, porque vendrá con sus santos y con los ángeles. Y no ha acontecido esto. Es más, los sellos, las copas y las trompetas todavía no ha acontecido. Por lo tanto, esos que dicen ustedes que son que el Cristo, no lo son. Y por decirles eso, hermano, por mantenernos en la verdad de la palabra, dice que seremos entregados y vamos a ser inclusive asesinados. Porque la verdad tiene que ser expuesta, hermano, aún a costa de nuestra vida. Y fíjate, decir la verdad trae problemas a nuestra vida. Jesús en Juan capítulo 8 verso 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Recordamos cuando Jesús habla con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y les dice: yo les he dicho la verdad, ustedes no provienen de Dios, vuestro padre es el diablo. Aún a costa de la vida de Jesús, él sabía que tenía que decir verdad. Entonces Jesús nos dejó ejemplo de que habrá ocasiones en que tenemos que mantenernos en la verdad de la palabra. Aún la gente no la tenemos que hablar, hermano. Pablo tenía también el mismo problema. En Gálatas capítulo 4 verso 16, el apóstol Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Pablo les decía: ustedes quieren otra vez nuevamente estar sujetos a esclavitud, no pueden nuevamente sujetarse, ustedes ya son libres. Pero por esas palabras que él le decía, por esa verdad, dice que muchos lo consideraban enemigo. Pero este texto es el más claro, hermano. En Pedro capítulo 2 verso 1 dice el apóstol Pedro la manera en que la levadura y que la enseñanza de hombres perversos y malvados que quieren hacer tropezar a la iglesia del Señor, dice que va a ser de una manera muy sigilosa. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces el apóstol Pedro dice que habrá muchos maestros que van a introducir de una manera muy sigilosa, muy sutil, hermano. Y dice que van a hacer que muchos sigan esas disoluciones, esos errores. ¿Por qué? Porque no estarán fundamentados en la palabra de Dios, sino que se complacen en mensajes que no provienen de la Escritura, como hoy en día, hermano. La iglesia de Dios no recibe la palabra del Señor, sino son cuentos, fábulas.
Y por esas palabras, hermano, el pueblo de Dios se puede perder. Así es que, hermano, necesitamos ser como estos hombres que nos cuenta el libro de los Hechos. En esto se resume lo que Jesús les dijo a sus discípulos: mirad y guardaos de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, como lo hicieron este pueblo. En Hechos capítulo 17, verso 11, donde Pablo exalta a estos hombres de Berea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían ellos que Pablo veía con alegría y agrado lo que ellos hacían? ¿Qué es lo que hacían que Pablo dijo estas palabras? Dice que este pueblo recibió la palabra de Pablo y de Silas, el mensaje de Dios, con solicitud, pero dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos realmente, todo lo que les decía Pablo acerca de las Escrituras, ellos comprobaban día a día a ver si eso que estaban recibiendo provenía de Dios. Y este ejemplo tenemos que tomarlo nosotros, hermano. Tenemos que ser hombres que escudriñemos a conciencia la palabra de Dios, porque vienen tiempos donde hombres perversos y malos quieren que nosotros caigamos en apostasía, hermano. Entonces necesitamos el consejo de Jesús de escudriñar y de mantenernos en la verdad de la palabra. Así es que yo te invito, hermano, a que escudriñes, a que preguntes, a que disciernas, a que observes cuidadosamente todo lo que escuchas. Y después de eso, te mantengas firme, te aferres a la verdad de la palabra, y en ocasiones hasta en contra de tu vida. Así es que este es el consejo para hoy, hermano. Aférrate a la palabra de Dios, escudriña, y todo lo que escuches, hermano, toma lo bueno y desecha lo malo. Dios te bendiga en esta tarde, hermano. Pues bueno, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor y tenemos que poner muchísima atención a lo que nos dice Jesús. Él es el Maestro, a Él debemos seguir, en Él debemos estar siempre atentos a lo que su palabra dice, y no podemos estar atentos a su palabra si hay muchísimas cosas en las que estamos creyendo y que no están en su palabra. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que concretarnos, aleluya, a mirar lo que Jesucristo nos está diciendo que miremos, y que todo lo que Él nos diga, guardarlo en nuestro corazón, aferrarnos a esa palabra, aleluya, de tal manera que sea nuestra esperanza, que sea nuestra espada, que sea, aleluya, cada día, aleluya, nuestra bandera para poder enfrentar todos los ataques que vendrán, todos los engaños que vendrán, todo lo que venga a ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo va a estar ahí moviéndose, el enemigo va a estar moviéndose, pero nosotros estamos seguros en su palabra, y en su palabra confiamos. Su palabra es nuestra confianza, es nuestra ancla, aleluya, en ella y solo en ella nos sostenemos, aleluya. Así que miremos a Cristo, aleluya, y guardemos toda su palabra y solamente su palabra. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos y te exaltamos, Señor. Dios, llévanos a discernir tu palabra. Llévanos a mirarla, a contemplarla, a maravillarnos de tu palabra, Señor. A que en todo momento podamos cada día, Dios, podamos manifestar fe a través de la palabra que entra en nuestros corazones, Dios. De tal manera que la guardemos, la atesoremos, Señor, para que en todo momento, en toda situación, en cuando alguien nos diga algo, aleluya, de que no es cierto y que dicen que es tu palabra, podamos saber nosotros que no es, Señor.
Muchos hermanos han sido engañados. Muchos dicen que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Muchos dicen que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Nada de eso está en la Biblia. Solamente tu palabra es la que nosotros debemos predicar, la que debemos profesar, la que debe llenar nuestra vida de fe. En tu palabra nos debemos mover, en tu palabra nos debemos sostener, en tu palabra y solo tu palabra debemos mirar y contemplar cuán grande y maravilloso eres tú, Señor Jesucristo. Tu palabra trae fortaleza a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, aleluya, debe ser guardada en nuestros corazones para que cada día nos levantemos, Señor, en tu nombre y darte gloria, Señor. Darte muchísima gloria. Nuestras vidas sean y cumplan el propósito para el cual han sido llamadas, para darte gloria, para enaltecer tu nombre, para que tú peses en la vida de cada uno de nosotros. Tu iglesia debe ser una iglesia en la cual tu nombre, tu gloria debe pesar, Señor. Se debe notar, Señor. Se debe notar en los matrimonios, en los hogares, Señor. Se debe notar, Señor, cuando caminamos, cuando hablamos, que nosotros vamos respaldados por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos va guiando, nos va recordando todas las cosas, y que nadie nos va a engañar, Señor, porque el enemigo engañó a Adán y Eva teniendo, Señor, ahí una relación contigo, pero nosotros nos has dejado tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros vayamos cada día y no seamos engañados, sino que nosotros seamos vencedores por tu palabra, Señor. Así que, hermano, hermana, guardemos la palabra, aleluya, poderosa de Dios en nuestros corazones. Aférrate a esa palabra, no te dejes engañar. Todo, aleluya, lo que te digan, ve la palabra. Si no tiene versículo, ni tiene capítulo, ni tiene, aleluya, el nombre de que aparece en la Biblia, no es de Dios. Tiene que ir, aleluya, de Génesis a Apocalipsis, y debe estar ahí. Todo lo que te digan y no está en la Biblia, quiere decir que es falso. Todo lo que esté en la Biblia es verdadero, y ahí nos debemos aferrar tú y yo. Señor, gracias. Gracias por esa palabra que tú has dejado. Gracias por esos hombres, Señor, que dieron su vida por ti y escribieron estas cartas, Señor, y escribieron estos evangelios a costa de sus vidas, sabiendo que había un gozo mayor después, que muchos de nosotros nos convertiríamos e iríamos a esa palabra, y esa palabra traería vida a nuestras vidas. Traerá vida eterna, Señor, a vidas perdidas, a vidas enfermas, a vidas, Señor, congestionadas, Señor, de alcohol, de droga, Señor, de pornografía, Señor, de tantas cosas, Señor, de vicios, Señor, de mentira, de amargura, de odio. Ahora, Señor, tu palabra ha traído vida. Gracias por esos hombres que inspiraste hace más de 1500 años, Señor, en el cual tú, Señor, aleluya, empezaste a trabajar a través de tu Espíritu Santo para que hoy tuviéramos este libro, tuviéramos tu palabra, Señor. No es un libro cualquiera, no son historias, Señor, cualquiera. Es la historia de redención del ser humano, la historia de un Dios que se hizo hombre para traer vida y vida en abundancia. Dios, ayúdanos a aferrarnos, a guardarla y a atesorarla en nuestras vidas, Dios, y ayúdanos a mirarte cada día en la Biblia, Dios. Mucha gente utiliza la Biblia como un libro de superación personal. Nosotros queremos, Señor, que este libro cada día nos revele a tu Hijo amado Jesucristo. Revélate a nuestras vidas a través de la Biblia, a través de tu palabra, y cámbianos, transfórmanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte y de traer este servicio por las redes, pero queremos pedirte por familias que están en necesidad, Señor, por familias que están totalmente necesitadas de tu gracia y tu misericordia. Te queremos pedir por la familia Peguero, Señor, que cada uno de ellos, Dios, tú los guardes. Tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Que tú, Señor, obres de manera bien importante, bien maravillosa en la vida de Claudia Peguero, Señor. Te necesita tanto esta chica, Dios. Que al ver, Señor, que tú le amas aún en medio de lo que está pasando. Toca su corazón, Dios, a través de estas oraciones. Quizás no podemos estar ahí, pero sí te hemos estado clamando porque tú obres en esa chica, Dios. Que obres en cada integrante de esa familia, Señor. Todos aquellos que han estado cuidándola, Señor, que han estado ahí, Señor, guárdalos también, cúbrelos, Señor, con tu presencia poderosa y maravillosa, Dios. Dios, obra en la vida, Señor, de la familia de Ana Contreras, Señor, y sus hijos, su esposo, Señor. Obra, Señor, en la vida, Dios, de mi hermana Minerva Reyes Utrera.
Te pedimos por Everardo, Señor Rivera. Te pedimos, Dios, que tú obres, Señor, en la vida de Cristel Molina, Señor, y sus hijos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú obres en el cuerpo, Señor, y en la salud de Nubia Carrión, en la mamá de mi hermana Mari Carrión, Señor, en doña Berta, Señor. Te pedimos que obres en Aremí, Señor, y en toda su familia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que obres, Señor, en José Juan García, en Arturo Durán, Señor, en Elsie Duarte, en Dulce de Valenzuela, Señor, en nuestro hermano Humberto, Señor, en nuestra hermana Adriana, Señor, que tú estés obrando de una manera poderosa en cada uno de ellos, en nuestra hermana Emilia, Señor, mami de nuestra hermana Rebeca, que tú estés obrando en Lucas, Señor, en Lucinda, que tú estés obrando en cada uno de los hermanos que tienen necesidad, en la vida de mi hermana Tere, Señor, que tú obres en doña Socorro Tiburcio, Señor. Bendito Padre Celestial, queremos pedirte también, Dios, por Dolín Huerta, Señor. Toma la vida del papá de mi hermano Carlos Huerta, Señor. Obra de manera prodigiosa y maravillosa en él, Señor. Sana su cuerpo, restaura su cuerpo, Señor. Te queremos pedir también por Javier Sosa, Dios. Su familia está también en cuarentena, Señor. Su hermana ha pedido oración y te pedimos que tú ahí donde estás, Señor, traigas vida y vida en abundancia, Señor. Traiga, Señor, aleluya, la gracia de tu Espíritu Santo sobre él. Traiga sanidad a su cuerpo, Señor. Traiga resistencia y fortaleza para que él pueda aguantar, Señor, esta situación que él está viviendo, pero sobre todo que pueda ver que tu gracia está sobre él, Señor. Que puedan voltear a ti, Dios. Que cada uno de los que están enfermos puedan voltear a ti y decir: Señor, perdona mis pecados, haz conmigo como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que transformes esos corazones, y si en tu voluntad está fortalecer y sanar esos cuerpos, Señor, haz lo que resistan en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Te esperamos a las 4 de la tarde. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.